Bueno, amigos, de Venezuela siempre, siempre Venezuela, noche bacana, noche de los bacanos de Venezuela, quienes presentan este tema para iniciar así esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela, la edición vespertina, correspondiente al 19 de abril del 2023. Siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde el Arauca binacional hasta Aruba, abriendo una semiluna comunicacional que proyecta hacia Venezuela. Pero también tenemos nuestro trabajo en equipo, donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores también, que nos permiten amplificar la señal en diversas partes de esta red, de esta cadena informativa. También nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, además de nuestros colaboradores, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peral. Bueno, iniciamos en materia informativa. El presidente Petro ha estado muy activo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha estado muy activo en relación al tema de Venezuela. Ha solicitado la reforma de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y reiteró que lucha para que Venezuela vuelva al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que me interesa y estoy luchando para que Venezuela vuelva al sistema interamericano, afirmó Petro ante el Consejo Permanente de la organización. El mandatario añadió que le interesa reintegrar a la coalición gobernada por Nicolás Maduro a la organización y pidió hablar sobre el retorno de Cuba al organismo. El mandatario colombiano comenzó su jornada en San Francisco en una reunión privada con el director y los estudiantes de la prestigiosa Universidad de Stanford. También Petro ha dicho que más tarde de lo previsto arribó a la sede de la OEA en Washington. Petro continúa esta semana su periplo norteamericano reuniéndose con Biden. El evento central del viaje para abordar el posible levantamiento de las sanciones hacia Venezuela, entre otras cuestiones. El 25 de abril, la semana que viene, el día martes, Bogotá será la sede de una reunión con múltiples países de América y Europa, donde se analizará un mecanismo para destrabar el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Antes de ese encuentro, la oposición política de Nicolás Maduro participará en una reunión también en Bogotá con Petro. La agenda de la reunión no ha sido revelada. Según Stalin González, la coalición opositora le presentará detalles de la situación venezolana al mandatario colombiano. Este es el primer encuentro entre los opositores y Gustavo Petro. También en otro orden de ideas, la organización Control Ciudadano, Asociación Civil, aseguró que la Fuerza Armada Nacional no cumple con los mecanismos en los procesos de los ascensos militares. Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, aseguró que en los procesos de ascenso se dan casos lamentables de efectivos militares involucrados en violaciones de derechos humanos o hechos de corrupción que son ascendidos. Esto no constituye reconocimiento al mérito, eso va demoliendo la institución, afirma. Control Ciudadano resalta que la Fuerza Armada Nacional debe garantizar mecanismos transparentes para los ascensos militares. Sin embargo, actualmente 3 requisitos mínimos de estos procesos no se cumplen. ¿Cuáles son? No existe la garantía de individuos en la cadena de mando, de unidades comprometidas en graves violaciones de derechos humanos que han sido investigados antes de poder ascender. Esto no existe y cualquiera puede ascender allí a pesar de haber cometido violaciones de derechos humanos. No existen garantías que individuos involucrados en hechos de corrupción no asciendan, ni tampoco tenemos garantías los venezolanos que los ascensos sean por mérito y plaza vacante. El número de generales y almirantes en la institución no es proporcional al pie de fuerza de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional. El ministro de la Defensa del oficialismo, Vladimir Padrino López, indicó que se ha dado inicio al proceso de calificación para los ascensos en la Fuerza Armada Nacional.
Estaré personalmente al frente de esta tarea y garantizaré un proceso justo, dijo el ministro a través de su cuenta en Twitter. Cada año a estas fechas, la FAM empieza un trabajo en las diferentes juntas evaluadoras de los ascensos a los grados tentativos superiores. Así que estamos en pleno remesón dentro de la Fuerza Armada Nacional. Todos quieren clasificar y ascender al cargo superior. No hay tantas plazas. Estamos más bien excedidos de generales. Generales para arriba estamos excedidos. Y se habla que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, tendría como su último año al frente de la cartera ministerial de la Defensa. Vamos a escuchar ahora el reporte de Rixe Navarro desde la costa oriental del lago. Escuchemos. Gracias por el paso en los estudios desde la costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela, quienes acompañan a nuestros amigos de Siempre Venezuela, Rixe Navarro. Y en esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Gary Oviedo. Él es el representante de La Logna en el municipio de Lagunillas, y casos puntuales a los cuales se han presentado son los casos de bullying en los planteles educativos. Sin embargo, es importante resaltar que ellos han llevado un monitoreo y un seguimiento en los diferentes planteles educativos en el municipio de Lagunillas. Vamos a dejar que él mismo nos amplíe esta información del procedimiento que han llevado a cabo y cuáles son los resultados en estos momentos. Bueno, en primer lugar, es un placer estar con ustedes en la mañana de hoy, atendiendo esta prestigiosa entrevista muy bien llevada con nuestra licenciada Rixe Navarro. Bueno, Rixe, yo tengo que decirte que la violencia nunca ha sido algo novedoso. La violencia siempre ha existido desde que el mundo es mundo. Y en los ambientes educativos también siempre han existido, porque aquel muchacho que siempre se metía con alguien, aquel grupo de muchachos que se mete con el que de repente con el que más tranquilo, con el que de repente tiene alguna condición o sencillamente una personalidad X. Pero en los últimos tiempos lo hemos visto como más acentuado. Y sí, los espacios educativos son el escenario donde tanto hombres como hembras como varones están inmersos en ese ambiente hostil, de perseguimiento, de acoso, de seguimiento, donde se evidencia, entre comillas, el más fuerte con el más débil. Sí, hoy día en Venezuela, el bullying o acoso, es una figura jurídica penal, es decir, quien violente el derecho a la integridad personal, física, psicológica, emocional, inclusive sexual, en materia que nos ocupa de niños, niñas y adolescentes, puede ser privado de libertad o recibir algunas otras sanciones penales. Sin embargo, aquí en Lagunillas, doctor, se han presentado muchos casos, por lo que hemos visto. Hablemos un poquito de estadísticas y la evaluación que ustedes han llevado, porque tengo entendido que usted ha ido directamente a ver estos casos. Sí, motivado a que de 5 escuelas, una semanal hay un casito de bullying, ¿no? O de acoso escolar, llamado más tradicionalmente. Son sobre todo los adolescentes. Y se ve más que todo en riñas o peleas, ¿ok? Y aunque tú a lo mejor no lo puedas creer, mucho en la parte del sexo femenino. O sea, lo hemos evidenciado, Rixia, en las hembras, ¿ok? Y más allá de eso se graban y entonces ahora se convierte en una información viral porque salen a las redes sociales involucrando el libre desarrollo de la personalidad, involucrando la intimidad y la violación, porque se muestran imágenes, ¿verdad? Y muchas de estas lecciones pueden inclusive acarrear deterioros en la salud, es decir, fracturas, que no solamente son ofensas o manoteo, sino que fracturas, porque sencillamente se da muy reiterativamente y a veces hasta se acalora la situación. Hemos tenido, sobre todo en los colegios públicos y privados, porque no escapa de esa realidad, ¿verdad? Y son los adolescentes los que mayormente transgreden la norma. Ahora, estadísticas, número, un porcentaje.
doctor? Bueno, te estoy diciendo que de 5 escuelas, una. Ahora, a nivel de estadísticas global, ¿cuánto sería? ¿Es alarmante la situación o no? Sí es alarmante. Por supuesto, algunas cosas son denunciadas y otras no, ¿ok? Te voy a decir lo que puede llegar aquí a lo que es el SENA, el Consejo de Protección. Porque, ¿qué sucede? Porque algunas otras cosas la canalizan por el mismo colegio, porque va a depender del grado y de la magnitud. Pero también otros aspectos, sobre todo los aspectos penales, son por otra jurisdicción, que es la esfera penal. Recuerda tú que cuando el adolescente tiene 14 años en adelante, tiene responsabilidad penal. Y eso hay una fiscalía especializada y unos tribunales especializados los encargados de sancionar la agresión. Esta es la información y el panorama que estamos viviendo en el municipio de Lagunillas. Estuvimos compartiendo con el doctor Gary Oviedo, representante de la LONNA en esta entidad municipal. Desde la costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela, para nuestros amigos de Siempre Venezuela, quien les acompañó, Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Vamos ahora a escuchar. Bueno, el tema de Serenata Guayanesa, muy buena, muy propicio para esta hora. Como siempre, llevándoles a ustedes la música venezolana, que también nos acompaña en nuestro programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado hoy algunas transacciones relacionadas con bonos de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro norteamericano ha indicado en un comunicado que se permitirá la transacción relacionada con el 8,5% de los bonos de dicha empresa estatal. Dichas transacciones estarán habilitadas a partir del 20 de julio, según recoge el texto que indica que la licencia no autoriza, sin embargo, transacciones o actividades que estuvieran prohibidas previamente por sanciones impuestas contra el gobierno de Venezuela. Afirma entonces que esta es una oportunidad para abrir un poco el compás en relación al tema de las sanciones, pero como siempre lo ha dicho Estados Unidos, nada es gratis. Se da una apertura del tema de las sanciones, el régimen de facto tiene que responder con procesos que permitan el retorno de la democracia, la transparencia y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Bueno, el hackeo de la página del Banco de Venezuela ha sido muy comentado en medios de comunicación. Se indica informativamente que los canales electrónicos de plataformas se encuentran con total normalidad y prestando el servicio de siempre con absoluta integridad y seguridad. Esto lo informó el Banco de Venezuela durante la tarde de hoy. Sin embargo, varios usuarios han señalado que el hackeo estuvo presente o está presente. Se reportó en redes sociales que los sistemas de la institución bancaria habían sido víctimas de Lockbit, un grupo de hackers dedicado al ransom, un software que impide a los usuarios acceder a su sistema y a los servicios personales, que sigue el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos. La comunicación publicada por la entidad financiera estatal no se hace referencia ni a Lockbit ni a ransom. Solo piden no hacer caso de piratas de la red, quienes forman parte de organizaciones delictivas que se dedican a atacar reputacionalmente a las instituciones y empresas de este tipo. La tarde de ayer, el usuario de Twitter, @cervezatipo, denunció que el banco había sido víctima de un hackeo y que la entidad tenía hasta el 10 de mayo para pagar el ransom. De lo contrario, el grupo publicaría la data recolectada. 2 horas más tarde, Alejandro Pisanti, director y fundador de Ecoanalítica, indicaba haber confirmado la información sobre el hackeo a la institución bancaria. He podido confirmar el hackeo de los sistemas del Banco de Venezuela. Al parecer pueden tener toda la información del banco y de sus clientes secuestrada por varias semanas. Piensa en toda la información que tiene en su computadora y que la misma caiga en malas manos, indicó a través de la red social de Twitter. Así que hubo hackeo en el Banco de Venezuela, lo hay, no se sabe. El banco dice que no, pero algunos usuarios dicen que sí hay hackeo
en la cuenta del Banco de Venezuela. ¿Y por qué comentamos esto del Banco de Venezuela? Porque es uno de los principales bancos del país. Bueno, vamos a ver esta cosa que de verdad es insólita. El diputado Julio Montoya de la Asamblea Nacional Legítima ha denunciado que demolieron una cárcel para tratar de tapar un acto de corrupción. Veamos. Aquí estamos en lo que iba a ser, la verdad es que no sé qué decirles, la famosa cárcel en San Francisco, ordenada por el exgobernador Omar Prieto y otros ministros, Iris Varela creo. Pero lo que nos encontramos es esto: pedazos de tubería rotas, algunas cabillas y todo este desastre. ¿Cómo se audita esto? Imposible, porque lo permitieron para que no se pudiera auditar y no se pudiera investigar a la empresa que le dieron este contrato. Esta es la negligencia de unos tipos que estuvieron aquí en el poder en el Zulia y que siguen estando a nivel nacional, que odian al Zulia, que esto es una burla a la zulianidad. Esta es la cárcel, esta es la obra que ellos están haciendo aquí en San Francisco. Estamos en San Francisco y esta es la cárcel de San Francisco. Cárcel es lo que ellos merecen por haber asaltado y robado al Zulia. Bueno, impresionante. Si hacía falta una historia sobre la corrupción en Venezuela, esta formaría parte de los clásicos. O sea, casi que termina en la cárcel, ya prácticamente a punto de inaugurar y según el diputado Montoya, la han demolido totalmente. Ahí vemos los restos, demolida totalmente para ocultar los hechos de corrupción allí ocurridos. Bien, habrá justicia, eso esperamos. El líder opositor Juan Guaidó aseguró hoy que la venidera conferencia internacional sobre Venezuela organizada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es una oportunidad para acelerar el regreso a la negociación y afirmó que cualquier esfuerzo que abone una solución al conflicto será bien recibido. Guaidó aseguró que espera que Petro pueda fungir como interlocutor ante Nicolás Maduro, que estos avances puedan derivar en una elección presidencial libre e incluso en el levantamiento progresivo de las sanciones, pero solo si se dan los pasos hacia el fin de la crisis. Que el presidente de Petro sirva como interlocutor ante Maduro pudiera resultar bueno, pero si el presidente Petro decide hablar en nombre de la democracia, hablar en nombre de la libertad, de las víctimas de violación de derechos humanos, de una elección libre, entonces tendremos una fórmula que puede resultar en una solución política al conflicto. Guaidó considera que como aportes a la solución de la crisis están todos los esfuerzos que representen el respeto a los derechos humanos, que acerquen a una elección presidencial libre, que sumen en el respeto a la libertad de prensa, a la reinstitucionalización, al fin de la persecución y al proceso de justicia iniciado por la Corte Penal Internacional. Una vez que se avance en estos aspectos, seguro levantarán los mecanismos de presión como las sanciones. Los hemos puesto en la mesa, hemos hablado del levantamiento progresivo de las sanciones con el avance de la democracia. El dirigente de Voluntad Popular reiteró que integrantes de la delegación de la oposición venezolana para la negociación en México se van a reunir con el gobierno de Petro mientras él se mantendrá en Caracas. Sin embargo, el político aseguró que no ha sostenido personalmente conversaciones con el presidente colombiano ni ha logrado reunirse con él las veces que ha visitado Venezuela. Siempre estaremos dispuestos a conversar. Eso forma parte de la agenda del presidente Petro y él debe escuchar a todas las partes. Afirmó entonces Juan Guaidó, es presidente interino de Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera el último segmento de la edición vespertina de hoy, 19 de abril del 2023. Como siempre lo hacemos con más información. Vean ustedes esto. Hasta mañana tiene plazo el régimen de facto para dar una réplica, un escrito a las
a la posición fijada por el fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan. Recordemos que la Corte Penal recibió por parte del régimen de facto una solicitud de réplica a este escrito del fiscal Khan, que fue contundente, demoledor, claro y preciso, y concluyó que solicitaba a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional que se determinara la continuidad de la investigación que él viene desarrollando. Pues bien, el gobierno respondió mediáticamente, pero también respondió jurídicamente. Esto lo hizo ante la Corte Penal Internacional, solicitando el derecho a réplica y pidiendo plazo hasta el 28 de abril, pero la Corte Penal le respondió que ese plazo era hasta mañana, es hasta el 20 de abril, hasta mañana tiene el gobierno laxo para responder. Pero no conforme con eso, la Corte Penal Internacional le dijo, mire señor, nosotros queremos una respuesta que no exceda 10 páginas, a más tardar el 20 de abril. O sea, en 10 páginas el gobierno tiene que explicar su posición. Una posición que está fundamentada en 2 puntos. Compara la evaluación del fiscal con la Sala de Cuestiones Preliminares a la hora de iniciar las investigaciones y la forma de una supuesta intención discriminatoria que se reflejaría en procesos internos. Es decir, pura pagemia. No dice nada en concreto. Y vamos a ver cómo puede resumir en 10 páginas una posición que ni tiene consistencia, ni tiene claridad y sobre todo es falsa. Vamos a ver qué hace el gobierno, porque seguramente mañana estará dando esta respuesta. Van a ir directo al grano, nada de gamelote, porque la gente no quiere pagemia allí. Lo que quiere es hechos concretos. Y vamos a ver cómo el gobierno en 10 páginas resume su posición. Interesante esto. Mañana va a ser un día interesante en materia informativa, esperando la posición del régimen de facto ante la Corte Penal Internacional, ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Vamos a seguir comentando las noticias. Hoy los jubilados comenzaron a recibir el llamado bono mensual contra la guerra económica. Tienen buenas noticias, lo reciben con un nuevo monto de 770 bolívares, que en comparación al mes de marzo es un incremento superior al 100%, 113%. Esto representa algo muy importante para los jubilados y los pensionados en Venezuela, que ven de alguna manera compensada los bajos ingresos que tienen, pero ellos manifiestan no estar satisfechos. El salario mínimo se ubica en $5.29 y esto es el ingreso que perciben los jubilados. La depreciación de la moneda se ha mantenido rondando los 25 bolívares desde el mes de febrero. Y esta es una situación que afecta a los jubilados y los pensionados. Pero bueno, enhorabuena. Han recibido un bono de 770 bolívares durante el día de hoy. Vamos a ver las reacciones de algunos que señalan que esto es insuficiente para los jubilados en Venezuela. Por otra parte, los sindicatos exigen un aumento, pero consistente. El Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha, integrado por la masa laboral de 17 estados del país, se pronunció para exigir que se concrete el incremento del salario mínimo en Venezuela de acuerdo con el artículo 91 de la Constitución de cara al próximo 1 de mayo. Mediante un comunicado, también rechazaron la política de bonos que adelanta el Ejecutivo en alusión al desembolso de los llamados bonos de guerra, como una manera de quebrar las protestas de los trabajadores por un salario justo. El artículo 91 de la Constitución, recuerda, es bien claro al referir el salario a las coberturas de las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales de los trabajadores y su entorno familiar. Este es el llamado que debemos y nos debe unir a todos los que vivimos de nuestro propio trabajo. Debemos reclamar lo que por justicia nos corresponde. No podemos conformarnos con este estado de miseria y pobreza mientras se roban y dilapidan el erario nacional, con niveles de corrupción que van desde el alto gobierno hasta las pillerías en el suministro de bonos, bolsas clave, gasolina y otros. Los sindicalistas del sector público que se mantienen en protesta temen que de nuevo el Ejecutivo
en vez de aumentar el salario mínimo, lo haga de manera inconsulta y que el incremento se lo trague la inflación en poco tiempo. Las organizaciones sindicales están prácticamente atadas de manos por todas las ilegalidades y componentes de la administración del presidente de facto, Nicolás Maduro, quien arroga la última palabra en cualquier discusión de esta índole. Es la posición entonces de los gremios que esperan el 1 de mayo, pero esperan también un incremento sustancial en el salario mínimo y que se mantenga, se sostenga en el tiempo. Hay un video que se hizo viral. Una ciudadana enfrenta el intento de extorsión realizado por funcionarios de la Policía Nacional contra 2 jóvenes venezolanos en una alcabala. Veamos este video. Chamo, ¿para dónde tú vas? ¿Aragua de Barcelona o Aragua de Maracay? Ese chamo quieto, pana. Ay, ¿qué te dijeron? Me dijeron que no pueden ir con tanta plata. ¿Por qué? Pues esa plata es tuya. ¿Verdad? Tania Rodríguez, y soy de Aragua de Barcelona y soy atleta. Sí. No sé, a mí no me pongo una mano encima, ustedes son unos abusadores. Estamos diciendo en qué empresa estamos trabajando, estamos con mi no me está quitando plata, pero no quieren dejar de tener. No quieren dejar porque la plata. Ah, bueno, chequele el bolso y ya. No hay ningún delito, pero si hay un delito en que tú le quieres quitar su plata a él, porque como tiene $1,200, ¿qué es lo que te está diciendo el por qué te va a dejar? Por la plata. Por la plata vale el mono, mami. ¿Se va a quedar? No nos vamos a regresar por una mierda. Estos policías son osaditos, ¿eh? Ese es mi sueldo, 2 meses de No trabajo. joda, ¿vale? Vamos a bajarlo todo. Bueno, esta acción valerosa de esta ciudadana venezolana ha significado que estos 2 funcionarios policiales estén ahorita sujetos a una investigación por parte del cuerpo y que esa alcabala se haya por lo menos temporalmente cerrado durante el día de hoy. Y cuántas cosas ocurrirán en Venezuela y ocurren porque la gente no protesta, no señala, no manifiesta públicamente su situación. Y este video salvó a estos muchachos que no solamente los iban a extorsionar, sino que también los iban a detener allí simulando algunos actos delictivos que evidentemente no existen por ningún lado. Pero bueno, buena noticia, los funcionarios están a las órdenes del cuerpo policial, se está investigando su actuación, hay una denuncia seria y formal sobre ese tema, hay un hecho público notorio y comunicacional y hay también una acción administrativa que ha procedido al cierre de esta alcabala, al cierre temporal de esta alcabala, mientras se espera la investigación que se está realizando. Por lo menos un buen susto se han llevado a estos funcionarios de la Policía Nacional que se han cansado de abusar contra el pueblo venezolano. Y Delsa Solórzano continúa en su campaña con miras a la candidatura unitaria de la oposición. Veamos. Desde Anzoátegui y con esta gente extraordinaria es que vamos a sacar a Venezuela adelante y el 22 de octubre vamos a construir la unidad. Sabiendo todas las necesidades y todas las vicisitudes y todos los problemas que tenemos aquí en el estado Sucre, ver que nuestro pueblo no pierde las ganas de luchar, no pierde la alegría, las ganas de seguir adelante a pesar de lo difícil que esté la situación. Venezuela merece no a una mujer en la presidencia, a esta mujer en la presidencia de la República. Despedimos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Como siempre le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal.
También un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos hasta mañana, que tengan muy buena noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.